Hoy hablaremos del robo de la energía, pero ¿qué o quién está robando nuestra energía? Más allá del robo lo que hay son pérdidas, pequeñas fugas, que nosotros mismos nos hacemos. Otra cosa son los inductores de esas fugas, que muchas veces son externos, como el teléfono móvil que te roba energía a nivel atencional, hasta las obligaciones que te has impuesto, o el sistema esclavista en el que vives. Eso te roba energía de un modo muy visible. Y luego si la pregunta va hacia el mundo invisible, ¿qué entidades parásitas hay que nos roban energía fácilmente? Podemos captar su existencia cuando tratamos simplemente de estar en silencio mental, y no podemos, cuando tratamos de estar concentrados en una sola tarea, y algo nos desvía desde dentro. Eso ya denota la presencia de una actividad exógena que interviene en nuestro campo interno. Entonces el mero hecho de que yo tengo una meta, quiero estar concentrado simplemente en contar del 1 al 100, y si mientras en ese intervalo yo voy pensando en otras cosas, y no soy capaz de mantener la concentración total, significa que hay pequeñas fugas, pequeñas interferencias, pequeñas entidades que están buscando distorsión, o están buscando desviarme de mi propósito. Esto nos lo encontramos cada día en ese sentido. Todos estamos parasitados en mayor o menor grado, y prácticamente siempre, desde que nacemos hasta que fallecemos. Por eso no se puede hallar o por lo menos pretender una limpieza total, pero sí hay diferentes grados de higiene, y conviene protegerse y limpiarse cada día o varias veces al día. Hay entidades, como hemos dicho, que llamamos parásitas por encontrar una analogía y metáfora más biológica, pero son al fin y al cabo entidades que están en la cuarta dimensión, o mundo astral, que a partir de nuestras fugas emocionales y energéticas, se alimentan. Entonces van a hacer todo lo posible por bombardear nuestro cuerpo mental, y desde allí con los conflictos que crean, poder absorber nuestra energía. Cuando queremos mantener el silencio mental, el parásito se encarga mediante un sistema de prioridades, que está además artificialmente amplificado, para que sienta que es mucho más urgente ocuparme de tal cosa, antes que estar en silencio. A lo mejor mi propósito es descansar y relajarme, intento crear ese silencio y digo, vale. Si mi propósito es ese, ¿por qué no lo estoy consiguiendo? ¿Por qué algo me impele ahora? Lo más importante es hacer la comida, o lo más importante es preparar la siguiente actividad, o lo más importante es lo que sea. Tengo que empezar a observar la secuencia de pensamientos, cómo van interfiriendo dentro de mi propósito, y encontrar cuál es el patrón, cuál es la estructura que hay detrás. Y ahí voy a descubrir dónde están enganchados cada uno de los parásitos. Los parásitos energéticos son entidades inorgánicas, porque no tienen una estructura energética igual que la nuestra, no tienen órganos, son como filamentos luminosos, son muy parecidos a formas insectoides, o larvarias que nos encontramos en el plano astral, o en el plano etérico cuando alguien viaja a esos mundos. Y es importante decir que siempre estamos en esos mundos simultáneamente. Ahora mismo nuestro cuerpo astral está activo, nuestro cuerpo etérico está activo, y está en interacción. Una persona que tiene clarividencia puede ver esas entidades. Al igual que hay entidades que son neutras o positivas como pueden ser las hadas y los duendes, que te los puedes encontrar especialmente en los bosques. Las entidades parásitas también están en todas partes, pero especialmente donde hay comida, donde hay alimento para parasitar, es decir, en centros comerciales, en el metro. Los bares les encantan porque allí donde se consume alcohol les están abriendo todas las puertas. Básicamente están en todas partes. Son entidades que si las vemos dentro de un sueño, o en un viaje astral, tienen forma insectoide en su mayoría. Otras veces asumen la forma de personas conocidas. Es lo más habitual, o sea, tienen la capacidad de leer nuestro campo mental, a veces la forma de tu madre, o de un amigo, o de una persona que tú conoces. Y de repente tiene un comportamiento sospechoso o extraño respecto a ti. Todo el mundo ha tenido alguna vez algún sueño en el que un ser querido se comporta de una forma miserable, molesta o incómoda, porque es simplemente un parásito usurpando. Entonces adopta su imagen, adopta su voz, pero entra a atacarte en algún punto que te duele, y en ese momento cuando tú bajas la guardia generas una emoción negativa, y ya estás siendo parasitado. ¿De qué se alimentan específicamente? Cada vez que nosotros generamos una emoción, y esta emoción no está equilibrada, es decir, no constituye lo que llamamos un sentimiento sino una emoción, incorpora un desequilibrio, se genera un residuo,
y ese residuo es lo que dentro del mundo energético se convierte en comida. O sea, al igual que nosotros nos alimentamos de materia fisiológica, ellos se alimentan de materia etérica y astral, y la materia que tiene más sabor, alimento y nutrición para ellas, son la que viene de nuestras emociones. Nuestras emociones, cuando las vemos dentro del campo astral, tienen una coloración, y además, al igual que la comida basura, en un momento dado tiene un sabor más gustoso y más adictivo. Nuestras emociones dolorosas son muy fáciles de generar y les generan una adicción parecida a la que nos puede dar unas patatas fritas, o una Coca-Cola. Entonces es el equivalente a su comida basura. Realmente le sale más a cuenta a la mayoría de esas entidades desplegar en nosotros sentimientos sublimes. Pero por nuestra naturaleza es mucho más complicado sostener en el tiempo los sentimientos sublimes, o las emociones sublimes. Las emociones negativas suelen tener mucha más distorsión que las emociones positivas. Aún así ya se han ocupado, por ejemplo, a través de los deportes, de crear siempre situaciones en las cuales unos viven euforia, el que acaba de ganar, o marcar un gol, o lo que sea, y otro una emoción de decepción. Ambas están igualmente distorsionadas, y ambas son nutritivas, aunque son para diferentes tipos de paladares, al igual que cada tipo de animal tiene una dieta, algunos más vegetariana, otras más carnívora. Y hay los que prefieren la emoción del asco, los que prefieren la ira, hay los que prefieren la tristeza, otros la devoción o el sometimiento, pero siempre tiene que haber un cierto desequilibrio para que puedan parasitar. Si un sentimiento está equilibrado no lo pueden comer porque entonces nuestro sistema está protegido, no tiene grietas. En cambio, cuando hay una distorsión, cuando hay un desequilibrio, se genera un agujero por el cual se escapa ese residuo. ¿Cómo se eliminan estos parásitos? Si es que esto es posible. Si queremos eliminar el problema de raíz, lo mismo que si tengo un nido de cucarachas tengo que ir directamente al nido. Puedo encontrar técnicas energéticas de expulsar una cucaracha. Puedo quitármela de en medio, pero si yo quiero acabar con el nido, tengo que ir al problema mental. O sea, la base siempre está en nuestro cuerpo mental, nuestro sistema de creencias. Entonces una persona que piensa, por ejemplo, que el mundo está en su contra, que nada le sale bien, que nunca va a tener éxito en el amor, o cualquier otra creencia limitante, eso es un nido de parásitos. Es un nido que va a ir generando siempre la atracción por las emociones que se están creando, como resultado de esos pensamientos o creencias. Si yo pienso que todo me sale mal, con mi mente estoy creando ese escenario se va cada vez repitiendo, y eso me genera una emoción de frustración, de desencanto, y de estrés existencial. A partir de ahí se genera siempre esa emoción y pueden entrar muy fácilmente. Entonces podemos encontrar técnicas energéticas, que hay muchas, para expulsarlas. Podemos entrar en visualización, observando nuestro cuerpo, puedo palpar todo mi cuerpo energético, puedo imaginar todos mis chakras, ver cómo están cada uno de tamaño. Si hay uno que lo noto negro o prácticamente descolorido, pues es muy fácil que tenga algún tipo de parásito, entonces yo pregunto internamente, ¿hay algún parásito? Si lo hay que se me muestre, entonces me voy fijando, voy observando, voy visualizando internamente con el tercer ojo, hasta que acabo viendo algo. Algo que se mueve en cuanto pongo atención, hay una entidad, o alguna cosa que va revoloteando, y en cuanto le pongo atención la cojo, la capturo con mis manos etéricas y la expulso. A veces no sirve con las manos, entonces me imagino una manguera que la elimina lanzando chorros de luz, o me imagino que las quemo con una pistola láser. Ahí es cuando entra tu imaginación para que tu cuerpo energético haga lo que tiene que hacer. El cuerpo energético es el que trabajamos en el mundo astral, y en el mundo astral tus pensamientos y tus deseos están bien alineados, son órdenes. El equivalente aquí en vigilia es nuestra imaginación. Si tú estás imaginando que tu cuerpo energético tiene tal o cual forma, estoy imaginando que tengo una estructura anatómica virtual, con cabeza, tronco, y extremidades, y así empiezo a ver las diferentes capas. Puedo actuar específicamente sobre cada una de ellas, y voy haciendo preguntas. Pregunto, ¿hay algún parásito aquí? Si lo hay, por favor que se me muestre. Si me cuesta verlo, pues digo vale. Quiero que se me muestre en sensaciones, que mi cuerpo reaccione, y entonces se me genera una reacción fisiológica, y yo noto energía, noto una vibración, noto un picor, o lo que sea. Mi cuerpo ya me está diciendo dónde está, o incluso si me sale un sarpullido en la cabeza, pues digo,
está por aquí, porque a mi cuerpo le estoy pidiendo que me explique en qué lugar está, o incluso puedo decir que se me aparezca en sueños. Es habitual, por ejemplo, cuando tenemos parásitos en el estómago, le puedes pedir a tu cuerpo energético que te lo muestre por la noche, y normalmente soñarás que tienes algo metido en la boca, y que no te lo puedes sacar, entonces al final empiezas a arrancarte algo de la boca, como si tuvieses un trozo de carne que no te lo puedes quitar, porque es pegajoso. Te lo vas quitando y al momento lo expulsas. Tú puedes pedir que en los sueños se te muestre dónde los tienes, pero al final el método de expulsión es siguiendo tu imaginación, a veces y eso es lo que más cuesta. Te puedes sentir ridículo tú mismo, mirándote como si fueras de los cazafantasmas, y eso es lo que más te va a frenar, que te sientas estúpido haciendo eso. Ese es el gran problema que vas a tener. Lo mismo que si utilizas decretos utilizando una frase de expulsión como por ejemplo, te vas de aquí ya, largo, o también yo soy soberano de mi cuerpo, de mi mente y de mi cuerpo emocional, largo de aquí, etc. Cualquier cosa que yo diga si yo me lo digo internamente, con la suficiente convicción y rotundidad, funciona. Si lo digo con dudas y pensando que es una estupidez no va a funcionar. Por eso se nos ha inculcado la idea de que esto es ridículo, de que esto es una estupidez, porque es la mejor manera de evitar que funcione. Eso es algo que se ve muy fácilmente en el campo astral, porque si tú decretas sin convicción no consigues absolutamente nada. Si quieres realmente tener éxito en las técnicas energéticas, tienes que creértelo, si no, no funcionan. Cuando empiezas con los decretos y con las palabras, primero tienes que codificar esas palabras. Tengo que asegurarme de que genero mi propia definición de lo que es amor, poder o lo que sea que quiero, creando mi propio diccionario. Entonces intento visualizar una situación en la que yo me sienta con mucha seguridad, con mucho control sobre la situación, mucho control sobre mí, una sensación de bienestar, de fortaleza. Entonces ahí yo anclo la palabra, eso para mí es poder, y cada vez que yo diga poder, me estoy remitiendo a esa sensación. Si yo digo amor, me genero una sensación con los sentimientos más importantes que he tenido de afecto hacia alguien, y afecto hacia mí, de afecto hacia la humanidad. Entonces desde ahí, cuando digo amor me estoy remitiendo a esa emoción, o ese sentimiento más poderoso en su vibración más alta y más completa posible. Para trabajar con los decretos hemos de ir cargando cada una de las palabras clave, para decirlas, y que inmediatamente generen un estado de ánimo positivo, creando una sugestión. Una programación sugestiva hipnótica lo más rápida y positiva posible. Para protegernos, primero de todo hemos de ver qué es aquello que me rompe mi atención, qué es aquello que me separa de mi centro, y entonces de eso me tengo que proteger. Primero identificar cuál es mi punto débil. Mi punto débil no tiene por qué ser una agresión, a lo mejor puede ser una crítica. Entonces me tengo que proteger de la crítica. ¿Qué es la crítica? Primero es una agresión verbal que desautoriza, o evalúa mi manera de ser, y que pretende desviarme de mi camino. Entonces tengo que analizar si el problema es que alguien me evalúe, o el problema es que yo no me quiero mejorar, o creo que ya estoy completo, etc. Primero tengo que hacer análisis psicológico para entender de que me tengo que proteger, y una vez que entienda de que me quiero proteger, porque a lo mejor en un momento dado necesito estar en una situación de fortaleza, y no me puedo permitir sentirme vulnerable en una situación del tipo que sea, en el trabajo, en una entrevista de trabajo, y tengo que estar fuerte y firme. Entonces una vez que he detectado de que me tengo que proteger, genero un antídoto. Es decir, si por ejemplo yo soy muy vulnerable al chantaje emocional, a que alguien se haga la víctima, y yo enseguida estoy detrás para intentar protegerle. Entonces el antídoto sería cargarte con una idea de independencia, frialdad. Puedo con todo, nadie más que yo. Yo soy el importante, porque en ese momento tiendo a pensar que los demás son los importantes. Ahora bien, si me tengo que blindar ante las críticas, y no quiero que alguien me desafíe, porque voy a tener una situación desafiante, alguien me va a entrevistar por ejemplo, pues yo tengo que cargarme con la situación de fortaleza, y entonces voy a intentar visualizarme dentro de un escudo con pinchos, o algo que sea agresivo, algo que sea intimidante, como si un dragón sale de ti y le muerde directamente. Entonces ya veréis que las personas no se van a atrever a preguntaros nada, es decir, porque a lo mejor me interesa evitar esa situación. Los demás sentirán que esta persona en ese tema notará como una alerta.
Hay que analizar cada situación al detalle, pero en general necesito crear una figura visual y energética que sea el antídoto de aquello que quiero evitar. Referente a lo que es aconsejable antes de irnos a dormir para poder descansar bien y tener un descanso físico, mental reparador. Podemos imaginar que yo quiero programar la palabra descanso, pues primero que puedo hacer una meditación profunda con la música que yo quiera intentando relajarme, con sonidos de la playa, aquello que te relaje, y cuando ya has alcanzado el mayor estado de relajación posible, allí decretas, descanso, una vez que has decretado. Siempre que te repitas internamente la palabra descanso, estamos remitiendo a esa sensación que tú ya previamente has anclado. Eso es una manera bastante fácil de crear un ancla. Evidentemente eso es insuficiente. Por eso también tengo que crear hábitos de desconexión gradual del día. Lo más aconsejable es que una hora antes de dormir, yo empiezo a desconectar aparatos electrónicos, o si tengo que tener alguno, que sea un sonido de lluvia. Algo que a mí me relaje, y lo tengo de fondo, pero que ya no me dedique a estar pendiente de una pantalla, o que tenga mucha actividad. Al igual que para un esfuerzo físico, lo recomendable es hacer un calentamiento antes de entrar en la actividad física de alta intensidad. Para dormir hay que crear un enfriamiento progresivo. Si una persona viene muy alterada, y de repente se mete en la cama, lo único que va a conseguir es estar nerviosa, y no va a descansar bien. Incluso ese decreto de descanso puede incluir una visualización en la cual vamos a los mundos sutiles, vamos al paraíso, vamos a los reinos celestes, o como queramos verlos, y ahí somos agasajados, y arropados con lo más benevolente de los abrazos de lo divino. Entonces, si hemos añadido todos los elementos que para nosotros son de descanso, de placer, de relajación y de estar en paz, será muy fácil que si yo decreto eso profundamente, y constantemente, me acabe durmiendo, y duerma 8 horas del tirón. Espero que estos consejos os sean de gran utilidad.